Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos nuevamente con Montequia, el cual en el programa anterior nos estuvo hablando un poco de que a él le gustó mucho el primer intendente después de la democracia. Y bueno, vamos a ahondar en eso, pero primero que nada vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo anda Montequia? Muy bien, y estando con amigos, mejor todavía. Un gusto tenerlo de vuelta acá. Y bueno, antes de comenzar, uno de nuestros oyentes que nos ven también nos preguntaba acerca de, el que nos pregunta es Juan José Letieri. Dice, muy buena nota, hubiera sido interesante que le preguntara por qué no aprobaron el proyecto de la radicación de la fábrica de camiones más el 25 de mayo. ¿Cuál era el impacto negativo para la ciudad? Bueno, son dos preguntas. Sí. La primera, en realidad, no es que se les aprobó. Todo el tema de la fábrica MAS, que es una fábrica originaria de Bielorrusia, en el centro europeo, destinada a la fabricación de camiones, fue un trabajo de bastante tiempo, ¿no? Para interesar a la fábrica que se radicara en 25 de mayo. Se le iba a asignar la parcela que está después del parque industrial, saliendo del 25. Bueno, no es que se desaprobó, nadie la desaprobó, al contrario, la gente estaba muy entusiasmada. Estábamos hablando de una automotriz para 500 obreros. Ese era el proyecto inicial. Con talleres de capacitación, se habían hecho ya acuerdos con la escuela industrial para capacitar a los operarios y demás. Y además, como toda automotriz, trabaja con muchas empresas externas, tapiceros, electricistas, pintores, autopartistas. O sea, hubiera significado el impacto para 25 de mayo similar al que fue el de la acería Bragado en Bragado. ¿Qué pasó? Bueno, como te decía, el trámite fue largo, llevaba varios pasos y el último y más importante era obtener la aprobación de la inversión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería Argentina. Lo que se logró, se hizo un acuerdo entre la firma, que era más con Z, y el gobierno nacional, para que la fábrica se radicara en la Argentina y se instalara en 25 de mayo. Lamentablemente, y no quiero politizar el tema, ¿no? Pero lamentablemente la administración municipal que vino después abandonó totalmente el proyecto. No gestionó más nada y obviamente el desinterés, porque el municipio era una pieza fundamental, era el que tenía que conseguir el terreno para la erradicación de la fábrica, bueno, un montón de cosas. Iba a ser el beneficiario. Claro, claro. Sí, quizá la fábrica era demasiado grande para la capacidad laboral de 25 de mayo, pero sigo con el ejemplo de Bragado. También a Bragado convergían obreros de muchos lugares, inclusive de 25 de mayo también, no sé si todavía sigue siendo así, pero bueno, hubo desinterés de parte del municipio y el proyecto se perdió. Tengo entendido que la fábrica se terminó radicando en Vietnam, que es una de las potencias industriales asiáticas, ¿no? O sea, No es la guerra de 25 Vietnam. de mayo a Vietnam, nada más. O Sí, sea, más lejos no se podía. sí, sí. Ahora, A ver, la segunda pregunta era si tenía algo negativo para el pueblo. No, no, todo lo contrario. Toda industria que se radica en 25 de mayo es muy beneficiosa. Pero no solo porque da trabajo, eso es un tema. No solo porque la gente evoluciona, eso lo vivimos cuando se vino Adidas a 25, ¿no? claro, Que de golpe 200, 300 obreros tuvieron trabajo, sino lo importante de la radicación industrial es que el obrero industrial es diferente
sin desmérito ninguno, del trabajador rural, por ejemplo. El hombre de campo tiene que esperar continuamente, esperar para que los cultivos puedan ser cosechados, esperar para que el novillo se haga grande y pueda venderlo bien. Es decir, el tiempo es un tiempo lento, el tiempo de la agricultura. En la industria es totalmente diferente. Es un tiempo dinámico, ¿no? El obrero recibe una pieza y la transforma y se la pasa a otro que la termina, ¿no? Ve el resultado inmediatamente. Eso genera un trabajador que se siente partícipe de la cosa, que no depende del tiempo como le pasa al trabajador rural. Siempre decimos, los del campo se quejan, pero ¿cómo no se van a quejar si están mirando el cielo, ¿no? Y un mal tiempo les puede arruinar toda la inversión. El trabajador industrial es, como te decía, diferente. Tiene una dinámica de la producción mucho más importante. Y al transformar las cosas y ver la transformación, se transforma a sí mismo. Él también se hace dinámico. Siempre, yo fui testigo de lo que fue el grupo Adidas en 25 de mayo, mientras duró. Los obreros empezaban a buscarse un terrenito para levantarse la casa y al poco tiempo se la levantaban. Hay un barrio Adidas, puede ser. Claro, claro. La industria provoca eso, un efecto, digamos, no solo en lo económico y en lo laboral, sino que provoca también un efecto, por decirlo de alguna manera, espiritual. El estar continuamente en esa dinámica cotidiana lo lleva al obrero a pensar, también a cuestionar. Y a proyectar también más. Claro, a pensar en el futuro, en cómo invierte el esfuerzo rápidamente. Y eso es muy necesario en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad demasiado tranquila, digamos, ¿no? Y siempre se da la posibilidad de que algunos obreros industriales un día se van de la fábrica y ponen su taller, su industria, su comercio. Es decir, la movilidad social es enorme. Perdóname, y con esto quiero terminar, no quiero ser pesado. Un obrero industrial un día puede llegar a ser empresario de una industria. Un peón de campo nunca va a ser dueño de una estancia. Eso lo iba a decir. El obrero se capacita y al capacitarse puede lanzarse solo a crear su propia empresa, inclusive competir con la misma empresa y poder crecer. Claro, él mismo crece, pero el trabajador rural nunca va a poder crecer, nunca va a poder abandonar esa tarea, porque donde trabaja es un capital gigantesco que no está a su alcance, ¿no es cierto? Pero conozco muchos que hoy están cosiendo y trabajaban en Adidas. Claro, o sea, sí, se capacitaron en Adidas, pero hoy trabajan en sus casas con sus máquinas y demás. La verdad que es muy cierto. Lamentablemente la desgracia de la caída del grupo Gatic, ¿no? Que acá tenía dos empresas pertenecientes al mismo grupo, Adidas y Corbamil. La caída de ese grupo el 25 de mayo, como pasó en otros pueblos, en Las Flores lo sufrió mucho más porque era mucho más grande todavía. Eso hizo que la necesidad los empujara a largarse por cuenta propia, ¿no? Pero lo cual a su vez tenía muchos matices porque estaban capacitados para ser obreros desde hacía poco tiempo, no para ser empresarios, ¿no? Entonces muchos talleres sobrevivieron, además dentro de un circuito de explotación que no quiero abundar hoy, muy negativo, ¿no? Es decir, los talleres eran y seguirán siendo, aunque estoy bastante desconectado de la realidad de hoy, eran, para decirlo crudamente, explotados por intermediarios que traían el nombre, o sea, para decirlo de otra manera, en 25 de mayo, a valores de hoy, un taller nuestro, de estos ex obreros de Adidas, producía una zapatilla
por la cual el parle se lo pagaba un intermediario, por decirte hoy, 10.000 pesos. Y después en la Avenida del Comercio estaba a 200.000 pesos. Claro. Sí, sí, también. Le pagaban lo justo como para que no se fundiera, pero tampoco podían crecer. Claro. Eso fue todo. Es un tema muy, muy delicado y... Sí, sí, y no pasa solamente en esa industria, sino en el campo. Yo conozco gente que trabaja el campo en Mendoza, en el cual el intermediario gana mucho más que el productor e inclusive el vendedor. Sí, 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 es un problema nacional. Tal cual. Es un problema y de mucho tiempo. ¿No? La intermediación improductiva que encarece el producto final y llega al consumidor con un costo muy alto, mientras que el productor ha recibido muy poco. Lo necesario e imprescindible para sobrevivir y seguir produciendo. Sí. Es otra forma de explotación, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, que es hablar del primer intendente luego de la democracia. Sí. Yo no tengo mucha noción, conozco a algunos que me han comentado cómo se vivía antes, cómo se vivía después, pero según su visión, ¿cómo era antes de la democracia? ¿Cómo se vivía en 25 de mayo? Yo, por ejemplo, conozco gente que ha tenido negocio, no voy a dar nombres ni nada, porque no he pedido permiso, pero viajaban a Buenos Aires y tenían miedo de viajar a Buenos Aires por si explotaba algo, si había alguna redada o alguna cosa que no sabías si volvías. ¿Es tan así? Sí, sí. No perdamos la visión histórica. Sí. Era una dictadura a nivel nacional que replicaba provincialmente y de alguna manera, aunque más moderado por supuesto, porque no daba para otra cosa, también replicaba localmente. Es decir, así que ciertos comportamientos de la dictadura a nivel nacional se repetían en la provincia y en 25 de mayo como en todos los pueblos. Fíjate que en realidad la dictadura del 76 pone a cargo del municipio de 25 de mayo a un oficial del ejército, ¿no? El capitán Noto, así se llamaba. Digo llamaba porque falleció. Y era otra sociedad, ¿no? Era otra sociedad. Acá no puedo decir que teníamos miedo, el mismo que podías correr en Buenos Aires. Yo en la época de la dictadura estaba en la universidad, estaba estudiando. Y sí, en Buenos Aires, y más aún en La Plata, era todavía más profundo el temor. Había que tener cuidado. Me acuerdo por una sola cosa, en Buenos Aires cuando estudiaba no nos dábamos los teléfonos, los compañeros, y no sabíamos tampoco dónde vivían, por miedo a que si alguno caía y le agarraban la lista, claro, quedaras pegado. Claro, te vinieran a buscar a vos también, ¿no? Acá también hubo persecuciones, pero hasta donde yo sé, solo 2 vecinos de 25 de mayo sufrieron la cárcel y la tortura y demás, ¿no? Bueno, la democracia fue un respiro, un viento saludable, ¿no? que nos llegó, gracias a Dios. Con lo cual no quiero decir que haya sido todo perfecto tampoco. Claro. Nunca hacemos nada perfecto, los seres humanos, ¿no? Pero bueno, nos sentimos en otro ambiente, ¿no? Un ambiente de libertad, un ambiente que podíamos decir lo que queríamos sin temor a que alguien nos pidiera rendición de cuentas. Lo cual nos llevó, porque así como digo lo bueno, también si me permitís, puedo decir algunas cosas malas. Nos llevó a tener una soberbia de la democracia, a sentirnos un poco los dueños de la verdad, y nadie es dueño de la verdad, ¿no? Entonces, fuimos muy agresivos, demasiado, viéndolo de lejos. Teníamos quizá la disculpa, si puede ser una disculpa, de ser jóvenes, casi todo. Pero viéndolo un poco a la distancia, se nos iba la mano con la democracia también.
¿Cómo se iba la mano de la democracia? Bueno, ¿En qué sentido? de alguna manera queríamos que se pasara lista de lo que localmente había colaborado con la dictadura o veíamos cercano la dictadura. No nos olvidemos que el primer encargado del gobierno municipal durante la dictadura fue este capitán que te cuento. Sí. Pero el segundo fue un vecino de 25 de Mayo nombrado por la sociedad rural. Bueno, prefiero no explayarme mucho sobre ese tema. Pero lo que sí, lo reconozco como un exceso de autoconfianza o de soberbia, si le Claro, querés decir, en la que tuvimos nosotros, que queríamos de golpe cambiar todo. Claro. Y no se puede cambiar todo. Si querés cambiar, tenés que ir por parte, despacio. Pero ese momento era un momento. Fuego de vuelta todo. Claro. ¿Quién fue el primer intendente? ¿De la democracia? Desde la democracia. El primer intendente fue el señor Oscar Enrique Esteves. Él estaba junto con Dualde. No. A él lo llevó la Unión Cívica Radical. Radical, bien. Dualde, Alfonsín. Sí, digamos que era el partido tenía dos orientaciones, ¿no? Estaba el alfonsinismo y Línea Nacional. Él pertenecía al alfonsinismo. Claro. Fue a internas, lo que ahora le llamamos las primarias, ¿no? Y ganó la interna, bueno, y después se asume junto con la democracia, ¿no? ¿Él era productor? No, él había sido gerente de la cooperativa de los recuerdos. Era un hombre muy inteligente, del cual yo destaco más que nada la enorme capacidad de trabajo que tenía. Él estaba a las 7 de la mañana en la municipalidad y se iba a las 12 de la noche. Claro. Y era una municipalidad totalmente de puertas abiertas. Cuando digo puertas abiertas no lo estoy diciendo figuradamente. Las puertas de los despachos estaban abiertas. Tenía un día, creo que era los viernes, en que todos los secretarios estaban con él y atendía a la gente. Entonces venía alguien con un reclamo, qué sé yo, hay un pozo en tal calle, entonces que yo ocupe, vos que está a cargo de la pública, ocúpate de eso. Y así, un día, uno de esos viernes, atendió, no es una exageración, a 120 vecinos. Después tenía otras costumbres, ¿no? Que sería bueno que hubiera sido replicado en el futuro, ¿no? Por ejemplo, él me decía, Mario, vení, vamos. Salíamos. ¿A dónde vamos? Dice, a ver. Entonces íbamos a un barrio, vamos a suponer que yo, La Lomita. Y nos bajábamos y golpeaba las manos. Y decía, pero Oscar, le digo, ¿quién vive acá? No sé quién vive acá. Y salía la señora secándose las manos porque cerca de mediodía estaba cocinando. Y intendente, ¿qué hace? Nada, paso a saludar y a ver cómo están, qué les hace falta, qué podemos hacer, ¿no? Eso lo hacía continuamente. Es decir, hacía lo que debe hacer todo político en funciones, estar cerca de la gente. Conocer la gente. Preguntarle a la gente. Más que decirle a la gente, preguntarle a la gente. Tal cual. Y en su función como concejal, usted nos comentó un poco cómo hacían para trabajar. ¿Cuál era la dinámica de los concejales con el intendente? Hoy, por ejemplo, vemos que esa dinámica está obviamente muy limada, según, no solamente voy a hablar de sino del anterior también, es como que están en guerra, eso lo hablamos en la anterior entrevista. Sí. Los dos primeros años, en realidad, tanto los concejales oficialistas, los del gobierno, como la oposición, nos llevábamos estupendamente bien. Cuando venía algún tema muy complicado, generalmente el intendente, ¿qué hacía? Nos llamaba a todos, a los 16, a los radicales y a los peronistas, que fuéramos al municipio a discutir el tema con él. Y así se aprobaban por unanimidad, yo te diría, el 90% de los proyectos. Sí.
Pero ya te digo, después empezamos a entrar en la política tal como la conocemos hoy, en la que hay mucha agresión, ¿no? Pero esa era una política de colaboración. Había concejales, voy a nombrarlos, porque realmente era gente que me honró de estar cerca de ellos. Concejales contrarios, me refiero, ¿no? Concejales del peronismo. Por ejemplo, don Blas del Papa, le digo don porque yo siempre le decía don, Blas del Papa. Ese hombre, cuando viajábamos a La Plata con el intendente, venía con nosotros en el auto. Íbamos a ver a un ministro y él estaba sentadito al lado nuestro, escuchando lo que el ministro decía. Si después nosotros en el consejo o el mismo intendente cumplíamos con lo que le habíamos dicho al ministro, estaba todo bien. Si no, nos recordaba, miren que el ministro dijo tal cosa. Así se trabajaba. Sí, pero eso era parte también del entusiasmo del inicio de la democracia, ¿no? Nos llevábamos muy bien realmente. Y si bien podemos hablar de la dictadura, que obviamente nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo con eso, pero también está la otra parte de los montoneros, y demás. Sí. Yo obviamente no viví eso, tengo la palabra de mi padre, de cómo vivía, que él trabajaba, que no lo hayas vivido. Que él trabajaba en una fábrica, que vos mientras vayas a trabajar, a estudiar o lo que sea, es más, a veces te paraban en el colectivo, te bajaban, decía, ¿de qué trabajás? Albañil. Me miraban las manos. No había problema. Eso es lo que vivió mi padre allá en Buenos Aires. Ahora, lo que era y todo lo que era Montoneros, sí. ¿Cómo se vivió acá? Porque yo creo que tampoco es un lado lindo de la historia de Argentina tampoco. El 25 de mayo fue testigo de un episodio muy interesante que tiene que ver con lo que me estás preguntando, que fue lo que se conoce como el Operativo Dorrego. Esto pasó durante la dictadura. En el año... No, perdón. Antes de la dictadura. Se hizo un operativo conjunto porque el 25 de mayo y toda la zona centro de la provincia de Buenos Aires se había visto muy afectada por una gran inundación. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un operativo en el que trabajaran juntos, escuchá, esto parece cosa de ciencia ficción, en que trabajaran juntos para hacer canales y obras, ¿no? Para mitigar los efectos de la inundación. Estoy hablando de una inundación enorme, ¿no? Que llegó hasta la calle, por la 27, llegó hasta la calle, y yo te diría a las 5, no, a la 2, perdón. Sí, por ahí, entre de la 1 para acá, 2 o 3 cuadras. Lo que es la Plaza San Martín estaba bajo el agua, y todas las viviendas de alrededor. Muy bien, la idea era juntar en un solo equipo de trabajo a la Juventud Peronista, entre paréntesis, cercana a los montoneros, y el Ejército. Se hicieron desfiles acá, desfilaron los montoneros, desfiló el Ejército, vino Luder, que en ese momento era vicepresidente de la Nación. Eso es lo que vivimos, ¿no es cierto? Pero otra cosa, digamos, de las organizaciones armadas que lamentablemente prosperaron en el país, como prosperó también lamentablemente la represión de todo eso, no se vivió acá como pasó en ciudades más grandes. ¿Usted estaba en La Plata en ese momento o no? No, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue qué cosa? Antes de la represión, cuando los montoneros estaban activos y demás, ¿cómo se vivía en la calle? Porque ¿En Buenos Aires o en 25? En Buenos Aires. Bueno, en mi caso particular, con miedo. Vos pensás que iba a la facultad en un momento que la facultad estaba tremendamente politizada, ¿no? La universidad fue intervenida,
estaba la policía dentro de la universidad. Hubo un periodo que la universidad se cerró, creo que fue durante un mes o dos, y cuando volvimos, qué sé yo, faltaba mucha gente. Sí, es una época. No hay que olvidarla, pero tampoco creo que tenemos que caer en el exceso de atormentarnos. Es una etapa felizmente superada y ya no va a volver. Me sorprendió eso de que los montoneros y el ejército estuvieran desfilando juntos acá en 25 de mayo. La verdad me sorprendió. Sí. Voy a buscarlo, voy a Sí. estudiarlo más, porque la verdad que es... Sí, te recomiendo. La Biblioteca Ibarra tiene un archivo de diarios, es muy fácil ubicarlo. Sí, porque la verdad que con lo que se escucha hoy de aquel momento, pensarlo es inaceptable, por decirlo de alguna forma. Sí. En esa época era una época difícil y violenta, nada que ver con la Argentina de hoy. Hoy, gracias a Dios, estamos en el paraíso al lado de todo eso. Pero tenemos otros problemas, por supuesto, Obvio, sí, pero no tenemos ese problema, ¿no? Ahora, cerrando con esta última pregunta, dejando lo pasado y volviendo al presente. Muchos dicen que con Milei estamos volviendo a la dictadura. Eso es disparatado. Milei lo eligió el pueblo y las instituciones funcionan y... O sea que no ve algo parecido, semejante o algo por el estilo. No. De Milei podemos disentir en algunas cosas, por supuesto, pero el Poder Judicial es independiente, las cámaras del Poder Legislativo funcionan perfectamente, no ha dictado ninguna legislación de estado de sitio, cosas por el estilo. Él es muy verborrágico, se exalta, pero bueno, es su estilo, qué sé yo. Pero el pueblo lo votó y dentro de un año probablemente lo vote o no lo vote, pero digamos en un clima de libertad. Es decir, cualquiera que ha ido a votar en los últimos tiempos, en los últimos 20 años, por decirte, uno va con placer a votar, no tiene miedo de ir a decir, nadie tiene miedo de decir lo que piensa. En esos tiempos de que había comenzado la democracia, te comentaba, vino Alfonsín para acá. Sí. ¿Cómo se vivió eso? Porque me imagino que... Fue una fiesta, sí. Fue para el sesquicentenario, o sea, los 150 años del 25 de mayo. Sí, no solo estaba todo el pueblo de fiesta, no solo por la venida de Alfonsín, sino también porque era el cumpleaños grande del pueblo, ¿no? Y se hicieron muchísimas cosas. Sí, fue realmente muy agradable eso, ¿no? ¿Cómo se festejó ese día? ¿Qué cosas pasaron ahí? Bueno, hubo un enorme desfile, ¿no? Vino gente de todos lados, había una multitud realmente, sobre todo en el centro. Se hicieron varias cosas, ¿no? Una que recuerdo, se depositó al pie de donde está el palo borracho, en la Plaza Mitre. Si te fijas, hay como una caja de cemento. Sí. Que ahí adentro tiene un cofre de bronce que está todo sellado, donde la gente ese día puso cartas, fotos, videos, destinados a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a sus futuros nietos, que va a ser abierto cuando el pueblo cumpla 200 años. Entonces va a ser un momento emocionante, seguro, ¿no? Porque mucha gente va a recibir cartas escritas por su padre que capaz que no están, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otras cosas. No sabía eso. Eso es una de las cosas que más me quedó en la memoria, ¿no? Bueno, como una cápsula del tiempo. Claro. Bueno, Montequia, la verdad que es un gusto poder hablar con usted de vuelta. El tiempo pasa volando. Bueno. ¿Alguna cosita más que haya quedado por ahí? Espero que se le pase a los oyentes también. Sí, no, la verdad que es muy interesante. Ahí ya me dio varios tips que ya voy a investigar, porque la verdad que es interesante las cosas que pasan el 25 de mayo. Yo vengo de Buenos Aires, de Escobar,
Y cuando vinimos a 25 de mayo, vinimos a un lugar alejado de todo. Calculo que hace 15 años las bicicletas estaban en los colegios libres sin ningún candado, y hoy ya no se puede hacer lo mismo. Sí, no todo avanza, ¿no? Todo avanza y también hay cosas negativas, por Tal supuesto. cual. Entonces, así que sos de Escobar. De Escobar. De ahí ahora me explico lo de los plantines y la huerta, y lo que vos trabajás, claro. Sí, sí. Capitán, Igual, eso lo trae, de la Flor. Lo trae mi señora de Mendoza. Ah, mira. De mendocina, hizo huerta toda la vida, pero ella trajo la huerta hacia mí y la verdad que es un placer trabajar la tierra. ¿Y de qué lugar de Mendoza? Ella vive en La Bombal. Ajá. Hermosa provincia. La verdad que sí. Tenemos una pregunta de un oyente. A ver, ¿Querés leer? decime. ¿Te la pasé a WhatsApp? A ver. Sobre el Están preguntando. programa anterior. No sé si va, pero bueno. Dice, una pregunta, dice, opinión sobre la posición geopolítica de Argentina teniendo en cuenta sus raíces católicas. O sea, creo que está yendo por el lado que Javier Milei se está alineando más con los judíos, y por ahí hay requemores, los católicos con Donald Trump. Si puede desarrollar, porque es del programa anterior la pregunta. Claro. Listo. ¿Cuál es mi opinión sobre eso? Exacto. Bueno, la Argentina es un país que afortunadamente tiene como uno de sus pilares la libertad de culto. O sea, todas las religiones las debemos respetar. Gracias a Dios no tenemos los conflictos que tienen otros por mantener este tipo de creencias llevadas a un extremo. Pero acá no. Es cierto que Milei le da mucha importancia al judaísmo. Es una posición que en lo particular yo la comparto. Es decir, yo creo que los cristianos somos hijos o herederos de la tradición judía. De hecho, el Papa Juan Pablo II dijo, los judíos son nuestros hermanos mayores. De ahí venimos. La religión judía tiene una vertiente ética y moral muy fuerte, que realmente es admirable. Como también la tiene el cristianismo, por supuesto. Cristo, siendo un judío, trajo otra visión de las cosas, ¿no? Pero tampoco se oponía al judaísmo, ¿no? Milei, hasta donde yo sé, él sigue siendo un cristiano, es decir, no es que abrazó la fe judía, se hizo judío. Es más, en una entrevista hace poco él hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Sí. O sea que si lo toma como Señor, sí, más... seguramente. Si nosotros buscamos otro ejemplo, por ejemplo, en Brasil los presidentes están muy cercanos a los cultos evangélicos. ¿Por qué? Porque Brasil, las iglesias evangélicas son enormes, es un movimiento muy poderoso. En Argentina también está creciendo también los cultos evangélicos. Pero no nos tiene que asombrar que un presidente vaya a otro culto. Menem hizo construir la mezquita de Buenos Aires en terreno que era del Estado Nacional, una mezquita hermosa, ¿no? Y siempre estuvo cerca de los musulmanes. Bueno, ahora tenemos a Milei que está cerca de los judíos. Y en el futuro quizás vamos a tener un presidente que va a estar cerca de los cultos evangélicos, de los adventistas, del testigo de Jehová, del que fuere. O sea que no es para escandalizarse la cosa. Debemos respetar lo que piensa el otro, lo que cree el otro, ¿no? Porque si no un día nos vamos a encontrar que alguien no nos respeta a nosotros. Tal cual, es muy importante. Y remarco una cosa que hablamos en la otra entrevista, es necesario que la Iglesia y el Estado estén separados. Sí, por supuesto. Esa es mi opinión. Tal cual. Y bueno, es la mía también. ¿Por qué? Porque si nosotros imponemos nuestra religión hacia los demás, ahí es donde están los conflictos. Claro. Y puede ser muy light, pero si ya empezás a imponer o a hacer respetar, ahí es donde después se impone, ¿no? Nuestra Constitución Nacional establece la libertad de culto. Todos tenemos derecho a creer en el Dios que se nos dé la gana, o no creer en ninguno. ¿No? Todo tiene que ser respetado. Es que realmente la democracia se basa en el respeto por el pensamiento del otro. Si no respetamos el pensamiento del otro,
un pensamiento que por ahí no estamos en nada de acuerdo, pero lo respetamos. Obviamente. ¿Mm? Bueno, Montequia, un gusto tenerlo nuevamente. Espero que se repita muchas veces más, porque cada vez que voy viendo la historia del 25 de mayo, cada vez más me siento familia acá, así que una alegría poderlo aprenderlo de su mano. No, el gusto es mío, por supuesto. Una tarde muy agradable, paso gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.